Hola, profe, soy Alonso Ramírez Ángel y mi compañera de trabajo es Ana Laura Rodríguez Rubín y le vamos a presentar la práctica 4, que es un control de un motor de DC que funciona a base de amplificadores operacionales, un diferenciador, un seguidor inversor y un amplificador inversor. Con ayuda de potenciómetros, este primer potenciómetro, que es donde llega la señal para todo el circuito, el voltaje, y este otro que en teoría está acoplado al movimiento del motor. Cuando se mueve el motor manualmente se moverá el potenciómetro, haciendo que su voltaje aumente o decremente, haciendo que gire hacia la derecha o hacia la izquierda. Poniendo un ejemplo, suponiendo que a este potenciómetro regulamos el voltaje y le ponemos que le va a llegar a todo el circuito, aquí a la entrada, un voltaje de 2 volts, y en este ponemos que se va a diferenciar un voltaje de 1 volt. Aquí entraría ese 1 volt y aquí entrarían los 2 volts. Entonces, haciendo su función, el diferenciador serían los 2 volts menos 1 volt, pues nos daría 1 volt. Por aquí entonces sería 1 volt. Aquí este seguidor inversor lo único que haría es invertir la señal. Entonces si llega 1 volt, si entra 1 volt, sacaría un menos 1 volt. Y aquí, que es un amplificador inversor, aquí con este potenciómetro también podemos regular, como en los ejercicios pasados, la ganancia del mismo amplificador. Aquí en un ejemplo lo tenemos configurado para que, tenemos puesto el potenciómetro para que nos dé un valor de 1K en la resistencia, haciendo que la ganancia de aquí sea 1. Entonces el menos 1 volt que va entrando a este amplificador por la ganancia que va a tener, de este seguidor, por la ganancia que va a tener este amplificador, que sería negativa por ser inversor, sería entonces que el menos 1 entra y saldría un 1 positivo, el cual, como ya hemos visto, el voltaje positivo siempre va a alimentar al transistor de arriba, y si fuera un voltaje negativo alimentaría al transistor de abajo. Entonces, como alimentará al transistor de arriba, el motor girará en sentido hacia las manecillas del reloj. Si fuera un valor de voltaje negativo, el reloj giraría al sentido contrario de las manecillas del reloj. Y aquí tenemos unos voltímetros para checar que si le están llegando el voltaje correspondiente, y como acá están cambiando también los voltajes. Entonces ya si lo corremos, en teoría con los valores supuestos, luego de que aquí llega el menos 1 volt y sale como 1 volt, por la caída de voltaje que piden los transistores, que es de 0.7, al motor le llegaría prácticamente 0.3 volts aproximadamente. Ahora lo corremos. Ahí empieza. Aquí dice que le está llegando un 0.25 volts, aproximadamente los 0.3 volts, y el motor está empezando a girar, por lo mismo de que le llegó un voltaje positivo, el cual activa el primer transistor, el de arriba. Y como asemejamos o simulamos que este potenciómetro está acoplado al motor, empezaremos a ir modificando, de acuerdo al sentido al que va el motor, el voltaje del potenciómetro. Va aumentando el voltaje del potenciómetro y el voltaje que le llega al motor va disminuyendo, haciendo que el giro se vaya haciendo cada vez más lento hasta el punto de llegar a detenerse. Y como ya no le llega voltaje positivo, solo le llega voltaje negativo, el voltaje negativo ahora alimenta al transistor de abajo, haciendo que el motor cambie su sentido.
Ese sería el funcionamiento de ese circuito, por ejemplo. Entonces, mientras más vaya aumentando el voltaje del potenciómetro que está acoplado al motor, el voltaje que le llega al motor va a ir llegando a ser cero o negativo. Y viceversa, si yo aumento el voltaje si yo disminuyo el voltaje del potenciómetro, el voltaje que le va a llegar al motor va a ser positivo y va a invertir su giro. Ahí empieza a girar hacia la derecha. Y le está llegando 0.5 volts positivos. Como ya hemos mencionado, este potenciómetro nos ayuda en la ganancia de este amplificador. Entonces, si yo aumentara el valor en resistencia del potenciómetro, lo que nos haría es que el giro fuera más rápido hacia el sentido positivo. Comenzó a girar más rápido, haciendo que el voltaje, por ende, que le llega al motor suba. Ahora le está llegando 1.35 volts. Y aquí ya volvimos a hacer lo mismo, aumentamos el voltaje para el potenciómetro, que se diferencia hasta el principio. Y el motor ya tiene un voltaje de menos 0.85, por tanto gira a la izquierda. Y aquí podemos ver que, como habíamos indicado como ejemplo, a este potenciómetro le llega un voltaje de 2 aproximadamente. O sea, de entrada para el diferenciador en este punto llegan 2 volts. Y ese sería todo, profe. Un control al estilo de un servomotor. Muchas gracias y nos vemos.